Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto, bueno, bastante sugerente, ¿no? Se titula Colapso y reconstrucción de la percepción. Y aborda esa sensación, yo creo que algunos hemos sentido, de vértigo, cuando parece que el mundo, tal como lo entendíamos, se empieza como a desmoronar. Sí, esa sensación de caos. Exacto. La misión de hoy. Intentar entender qué significa eso que el texto llama despertar y, sobre todo, cómo se supone que podemos reconstruir nuestra forma de ver las cosas casi desde cero. Un tema potente, desde luego. Sí. Y partimos de una pregunta que plantea el propio material, que me parece clave. Si las certezas externas, lo que nos daba seguridad antes, se evaporan, ¿qué es real entonces? Buena pregunta para empezar. Es un punto de partida fuerte, sí. A ver, vamos a intentar desgranar esto un poco. La idea central que propone es que sentir que todo se viene abajo, que nada tiene sentido, no es necesariamente una señal de que uno esté volviéndose loco, por así decirlo. No. Sino que es la ruptura de una vieja estructura, de una forma antigua de percibir. El texto lo llama, y esta es la frase, el punto cero del despertar real. Eso es, el punto cero. ¿A qué se refiere exactamente con eso? ¿Qué implica llegar a ese punto? Pues fíjate, lo describe de una forma muy interesante. Ese punto cero sería el momento en que uno ya no se cree, casi nada que venga de fuera. Yeah. Porque todo empieza a sentirse como artificial o directamente como una mentira, como decías. Describe esa fase como muy incómoda, claro, incluso puede dar miedo, ¿no? Sentir que no tienes dónde agarrarte. Totalmente. Angustiante, diría yo. Sí, angustiante. Pero, y aquí está lo crucial, el texto defiende que es el único punto, digamos, la única base desde la cual se puede empezar a construir una percepción que sea auténtica de verdad, que nazca desde dentro. O sea, una percepción propia, no impuesta. Exacto. Marca una diferencia muy clara entre lo que necesita validación externa, lo que depende de que otros digan sí, esto es así, que lo llama una construcción social, una narrativa, y lo que es una realidad sentida, más profunda, más tuya. Entiendo. Entonces, si esas estructuras de fuera fallan o vemos que no son fiables, ¿qué propone el texto como ancla? ¿Qué es real en medio de ese caos? Pues mira, la respuesta que da es bastante clara, en realidad. Lo real es aquello que se mantiene estable dentro de uno mismo, sin necesidad de que nadie más lo confirme. Estable internamente. Sí. La idea central, si la parafraseamos un poco, es que si algo resuena muy dentro, en tu núcleo, y se sostiene, se siente firme incluso cuando estás en silencio, sin que necesites explicarlo o que otros te den la razón, eso es lo real para ti en ese momento. Ya. Una validación que viene de dentro hacia afuera, no al revés. Justo eso. Una soberanía perceptual, podríamos llamarlo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, muy práctica. Porque el texto no se queda solo en la teoría, ¿verdad? Propone una especie de herramienta interna. Sí, una guía. Una guía, exacto. Para distinguir lo que es auténtico para uno de lo que podría ser, pues, manipulación o una ilusión colectiva. Una especie de test interno. ¿Podrías detallarnos un poco cómo funcionaría ese test? Sí, claro. Plantea varias preguntas clave como una especie de filtro interno. La primera sería algo así como, ¿esta información, esta idea que estoy recibiendo, me da poder personal o me lo quita? Interesante. ¿Empodera o debilita? Eso es. Si sientes que te empodera, que fomenta tu autonomía, tu capacidad de decidir por ti mismo, sugiere que podría estar alineado con tu realidad interna. Si, por el contrario, genera dependencia, miedo, necesidad de seguir a alguien, pues probablemente no lo esté. Vale, primera pregunta clara. ¿Cuál sería la segunda? La segunda va en línea con esto. ¿Esta idea me impulsa a buscar un salvador externo, una figura de autoridad, o me conecta con mi propio poder interior, con mi propio discernimiento? O sea, ¿te hace mirar hacia afuera o hacia adentro? Exactamente. Si la respuesta te lleva a necesitar un gurú, una religión organizada, un líder político, un sistema de creencias externo que te diga lo que tienes que pensar o sentir, el texto lo considera sospechoso. Sospechoso de ser una construcción ajena, no algo tuyo. Justo. Podría ser parte de esa manipulación de la que habla. Vale, dependencia versus autonomía. Y mencionaste una tercera pata,
algo sobre lo vibracional. ¿Qué significa eso en este contexto? Sí, y esta es quizás la más sutil, pero importante. La pregunta sería, ¿qué sensación corporal o intuitiva me produce esta información? ¿Siento expansión o siento contracción? ¿Expansión o contracción? ¿A qué se refiere? Pues el texto asocia lo que llama la conciencia real, lo auténtico, con una sensación de apertura, de ligereza, de que algo se expande dentro de ti, como un sí corporal. Ajá. Y por el contrario, la manipulación, la falsedad, lo que no resuena contigo de verdad, tendería a generar una sensación de cierre, de pesadez, de contracción física o energética. Ya entiendo. Como una reacción casi visceral. Eso parece sugerir. Cuando habla de test vibracional, no se refiere a algo esotérico abstracto necesariamente, sino a prestar atención a esa resonancia sentida en el cuerpo y en la intuición. Es afinar esa escucha. Es un enfoque muy centrado en la sensación interna, en el sentir. Y esto conecta directamente con otra afirmación que hace el texto que es, bastante fuerte, ¿no? Sí, lo es. Dice algo así como que la Tierra es una zona de manipulación psíquica extrema y que por lo tanto no se puede confiar ciegamente en los sistemas externos establecidos. Menciona explícitamente religiones, gobiernos, medios de comunicación, la ciencia oficial, incluso la espiritualidad que se ha vuelto comercial. Es una declaración, radical. Radical es la palabra, sí. No se anda con rodeos en ese punto, es una premisa muy contundente. Desde luego. Pero, y esto es importante, el contrapunto que ofrecen no es caer en el cinismo o en la parálisis de no me creo nada. Claro. ¿Cuál es la alternativa entonces? Pues precisamente fortalecer esa brújula interna de la que hablábamos, el test vibracional. La propuesta es aprender a filtrar todo ese ruido externo, que es mucho, Muchísimo. para poder escuchar esa resonancia interior con más claridad. En esencia, lo que está defendiendo es que recuperemos nuestra soberanía perceptual. Soberanía perceptual. Me gusta el término. Sí, que la autoridad final sobre lo que es real y verdadero para nosotros resida dentro, no fuera. Y eso implica un esfuerzo activo, de autoescucha, de silencio, de atención, no es pasivo. Requiere práctica, imagino. Mucha, seguramente. Vale, entonces, si intentamos como resumir, sintetizar la idea principal de todo esto, ¿cuál dirías que es la conclusión clave que nos deja este material? ¿Cómo cierra un poco el círculo? Pues yo diría que la conclusión fundamental es una reinterpretación muy poderosa de lo que significa sentirse perdido o confuso. Ajá. El texto argumenta que esa sensación de caos, de duda profunda, no significa que estemos rotos o que hayamos fallado en algo. Que no es un síntoma de debilidad. No, al contrario. Lo presenta como la señal de que estamos empezando a ver a través de una ilusión, de que esa prisión perceptual en la que quizá vivíamos sin darnos cuenta se está empezando a resquebrajar. Como si las paredes se cayeran. Exacto. Y esa confusión, ese momento de no sé qué creer, es visto como una etapa de transición, inevitable y necesaria entre la vieja programación, lo que nos habían contado o habíamos asumido, y una nueva claridad que está intentando emerger desde dentro. Una etapa intermedia, entonces. Sí, una etapa intermedia. Por eso la recomendación final es muy firme. Dejar de buscar desesperadamente certezas prefabricadas fuera. Ya no funcionan igual. Ya. Y en su lugar, empezar la tarea, que es paciente y a menudo silenciosa, de construir desde dentro, basándose en esa resonancia interna, en ese test vibracional, paso a paso, o como dice literalmente el texto, vibración por vibración. Construir desde dentro, vibración por vibración, es una imagen potente. Lo es. Entonces, en resumen, lo que hemos estado explorando hoy con este material sugiere que el caos, la duda, la desorientación, no son necesariamente el final del camino, No. sino que podían ser de hecho el umbral. El paso necesario hacia una forma de percibir el mundo y a nosotros mismos que sea más auténtica, más nuestra. Exacto. Una percepción que se ancle en esa resonancia interna de la que hablas, en lugar de depender constantemente de que nos digan desde fuera que es real o que no. Es una perspectiva, desafiante, pero también liberadora, ¿no? Sí, totalmente. Desafiante porque implica responsabilidad personal, pero liberadora porque apunta a una autonomía real. Pues, para terminar, y dejar algo para darle una vuelta. Partiendo de esa premisa del texto sobre la poca fiabilidad de los sistemas externos y la necesidad de cultivar ese test interno, esa brújula,
Si decidiéramos empezar a practicar esto, a ponerlo en marcha conscientemente, esta escucha vibracional, ¿qué pequeñas sensaciones, qué vibraciones cotidianas, quizás cosas que ahora nos pasan desapercibidas, podríamos empezar a notar de forma consciente? ¿Por dónde empezaríamos a afinar esa capacidad de discernimiento interno en el día a día? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se lleva esto a la práctica real, cotidiana? Quizás fijándonos en cómo nos sentimos después de ver ciertas noticias, o al hablar con ciertas personas, o al considerar tomar una decisión. ¿Hay esa expansión o esa contracción de la que hablábamos? Es empezar por lo pequeño, supongo. Empezar por lo pequeño y, sobre todo, prestar atención.